Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a analizar temas importantes, el tema del coronavirus y el tema del dengue en Tucumán. Está con nosotros la señora ministra. ¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo Gracias. estás? Para empezar, esta idea de que viene el pico, viene el pico, viene el pico, ¿qué es el pico? ¿Qué va a pasar? La verdad que todos tienen esa incertidumbre y preguntan por eso. En realidad, lo que nosotros tenemos que ver es cómo se comporta acá en nuestro país, en Tucumán, y va a depender mucho de las acciones que hagamos previas, ¿no? Esto estamos viendo lo que todo el mundo escucha, el aplanamiento, el amesetamiento de las cantidades de casos. Eso tiene que ver por lo de la cuarentena, que se ha tomado a tiempo, todas esas cosas que uno escucha y las repite y demás. Tiene una lógica desde el punto de vista sanitario, ¿no? Tiene una lógica desde el punto sanitario, porque esto tiene que ver con evitar la circulación. Lo que yo decía, yo la verdad que pensaba que ya terminara el programa, porque ya me habló tanto tiempo de todo esto y recién comenzamos. Sí. Y yo decía recién que el virus se desarrolla y está en el humano, ¿sí? Si nosotros, este virus puede terminar su ciclo, digamos, la enfermedad tiene síntomas, tiene su periodo de incubación, puede tener sintomatología la persona y hasta que se cura, ¿sí? Sí. Si ese virus está dentro de esa persona, no tiene aquí otro humano pasar porque está aislado, no sigue el virus contagiando. Bien. Porque no pasó otro humano. Entonces, por eso lo de que hablamos del aislamiento, y tiene que ver con que personas que vinieron del exterior, porque no estaba acá el virus, esto vienen con los viajeros, esto lo sabemos todos y sabemos que empezó aquel momento en China en diciembre, el 7 de enero descubren un nuevo virus y descubren el genoma del virus el 7 de enero, y el 30 de enero todo ha sido muy estrepitoso, y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud ya habla de que tenemos una alerta epidemiológica, una alerta en salud pública mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Nos manda a trabajar a todos los gobiernos que trabajemos en este tema, y después lo declara pandemia, y todo ha sido muy vertiginoso. Y cuando usted me dice cuándo viene la curva, ¿por qué es esto? Bueno, las medidas que se han tomado han sido porque hemos visto en otros países, se han visto y se han comparado. Hay trabajos que muestran cómo le fue a distintas provincias en China lo que hicieron la cuarentena y lo que no hicieron la cuarentena o hicieron una cuarentena tardía. Y cuando uno ve los gráficos, que le fue mucho mejor a las provincias que habían tomado esa medida antes, bueno, entonces se aprende. Hemos tenido la posibilidad de ver y seguimos viendo cómo se ha comportado en distintas partes del mundo. En China fue así, algunas provincias tomaron esta cuarentena precozmente, otras más tardíamente y entonces vimos esas curvas, y las curvas eran muy muy claras en que los que habían tomado esas medidas antes podían aplanar o amesetar esa curva. ¿Y qué significaba? Que los sistemas de salud no colapsen y que tenga el pico ese famoso de que podamos colapsar. No podemos decir, como yo siempre hablo yo, de que esto es una película. Y hoy estamos viendo una foto de esa película. Nosotros tenemos que seguir viendo cómo se comporta este indicador, que son la cantidad de casos que vemos por día, cómo se comporta a lo largo del tiempo. ¿Su sensación cuál es? Mire, va a depender de cómo trabajemos todos. Por un lado, la gente, la sociedad, la concientización. Yo le decía recién que estamos muy concientizados de la parte respiratoria, que se transmite por la parte respiratoria, y es así, de poder estornudar en el codo del pliegue, de usar el barbijo, ya todos nos cuidamos de todo eso, de aislarnos un metro y medio, pero nos olvidamos algunas veces de las superficies. Nosotros trabajamos en superficie, estamos en contacto permanente, tocamos la superficie, tocamos la carpeta, tocamos esta mesa, y eso es muy importante.
poder limpiar la superficie. Depende del lugar, si estamos en un banco, la limpieza tiene que hacerse cada 2 o 3 horas. En la misma casa de uno, cuando uno, en los lugares que uno utiliza, cuando viene una persona de afuera, con todas las recomendaciones que ya sabemos, y además limpiar la superficie, porque también usted puede estar contagiado, lo que yo le decía, tocar, irse, vengo yo, toco la mesa y me puedo contagiar. Es decir, es todo, este virus es distinto a lo que creemos los respiratorios, que no, y la verdad que no sabemos mucho, estamos conociendo, y todo lo que se habla o se dice, o todo lo que la comunidad científica nos puede aportar hoy es bienvenido y hay que hacerlo. Entonces, ¿de qué va a depender de que esto siga aplanado o no? De 2 factores importantes. Por un lado, de la cantidad de gente que sigue entrando a Tucumán, porque es la que lo sigue trayendo el virus. Aquellos viajeros, aquellos que están trayendo. Así es. Las personas que vienen, nosotros le están diciendo ahora repatriado, es decir, gente que ha quedado en algún lugar porque se fue de vacaciones, porque estaba viviendo, porque estaba estudiando y quiere volver a donde está su familia. O personas que se han ido a trabajar en una cosecha de algo especial en alguna provincia. Todas las personas que vuelvan, tenemos que tener un estricto control sanitario, porque mucha de la gente que vuelve, por ejemplo, de Buenos Aires, nos dijeron, vino del exterior, pero ya hizo la cuarentena en Buenos Aires. Sí, bueno, pero hemos constatado también que la cuarentena de esos famosos 14 días, no siempre los pacientes que están infectados le hacemos el estudio para ver el control y darle el alta, los 14 días sigue con el virus en la nasofaringeo o en las secreciones, o también usted sabe que el hisopado se hace nasal y en la garganta. Entonces, hemos hisopado gente a los 28 días y sigue estando el virus. Entonces, todas las personas que vienen de afuera, aunque sea de Buenos Aires, que ya tienen circulación viral y nos dicen, nosotros vinimos del exterior, pero ya hicimos la cuarentena, para nosotros también es una persona de riesgo y tenemos que hisoparla porque sabemos que han pasado muchos días y sigue estando el virus en las secreciones de los pacientes. Entonces, ¿de qué va a depender? Por un lado, de la cantidad de gente que entre, pero por otro lado, la gente quiere que flexibilicemos. Y entendemos que la gente quiere empezar a trabajar, volver al ritmo. Bueno, entonces la justa medida es la que nosotros tenemos que tener para que, por un lado, tener, como yo digo, los 2 caños abiertos no se puede. Que todos entren y que todos se flexibilice es imposible, porque eso sí vamos a tener pero no tengo duda, va a despegar la curva y eso no tiene vuelta. Entonces, ¿quiere cerrar la entrada de gente? Sí, hay que controlar, planificar y estudiar y tener mucha vigilancia epidemiológica sobre la gente. No pueden entrar, nosotros vamos recibiendo en Tucumán 30.000 personas desde que empezó la cuarentena. Entonces, tenemos que planificar, por eso estamos trabajando con el COE provincial, la planificación de toda la gente que ingrese, de dónde viene, y tener un estudio y una vigilancia epidemiológica estricta, de dónde viene, cuáles han sido los contactos, estuvo con COVID positivo o no, o estuvo en el exterior o no, estuvo en un lugar que tenga circulación viral o no. Entonces las estrategias van a ser distintas para cada una de esas personas. Por eso es tan personalizado todo que tenemos que hablar y no podemos decir, todo lo que vengan de acá, hacemos esto, todo lo que venga, no. Es un estudio muy, muy estricto y muy vigilante de todo esto. Y por otro lado, la flexibilización, la gente que ya quiere salir de sus casas, que quiere trabajar. Entonces, esa cuarentena administrada va a ser flexibilizada, por supuesto, una flexibilización social, una flexibilización familiar, laboral, pero todo que tenga una lógica sanitaria. Por ejemplo, los bancos y la parte de la administración pública trabaja a la mañana. Bueno, habrá que ver los números pares, los documentos de números pares unos días, los impares otros. O, por ejemplo, también el comercio no puede abrir doble turno donde tengamos, por ejemplo, mucho el transporte, ida y vuelta. Y si la parte de banco está a la mañana, pondremos los comercios a las tardes. Y ahí vamos ampliando y vamos midiendo entre los que entran y la flexibilización, que este indicador, que son los números de casos, no se nos dispare. A pesar de eso, esas 2 cosas que se pueden manejar, porque sí se pueden manejar, también tenemos la responsabilidad individual y social de cada uno, ¿no? Seguimos el aislamiento, el lavado de manos, el lavado de manos correcto, el uso del barbijo, ventilar los ambientes, por ejemplo, algo tan simple, tan sencillo.
Pronto. Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? ¿Tomaron bien las medidas correctas del Gobierno Nacional? ¿Qué opina usted con respecto a esta pandemia? Yo creo que ha sido una estrategia muy bien tomada, pero sobre todo no tan solo la estrategia, en el momento que se tomó. Creo que las dos cosas han sido adecuadas. Y la provincia también, porque inmediatamente lo veníamos hablando con el gobernador esos días, y la verdad que ha sido para nosotros una gran satisfacción que se hayan puesto esas medidas cuando eran en el momento justo, porque no tan solo es la medida en sí, sino cuándo. Y eso es lo difícil algunas veces de determinar o de decidir. Usted imagínese poner en cuarentena a un país entero. Doctor, el tema del dengue, que en los últimos días han crecido aquellas personas que tienen esa enfermedad. Bueno, es uno de los brotes más importantes de dengue en el año 2009, en el año 2016. Este brote era una presión epidemiológica de todas. Sabíamos que íbamos a tener dengue. Por eso insistíamos con todas las medidas preventivas, porque lo que tiene el dengue es que no se transmite de persona a persona, sino tenemos de intermediario un vector, que sabemos cómo lo podemos combatir, ¿no? Sabemos cómo combatirlo y cómo hacer eso. Y sabemos cómo... Entonces, es distinto al COVID, al coronavirus, que no tenemos ni medicamentos, ni vacuna, ni sabemos cómo... Sabemos las recomendaciones y la medida de prevenirlo. Bueno, acá sabemos cómo combatir el vector. Y es muy importante el descacharreo, es muy importante que los huevos, esto que pueden estar hasta un año, y que algunas veces llueve y esos huevos se rompen y se convierten en larvas. Y una hembra que es la que pica, y no es porque pique la hembra, es cuando pica una persona que tiene el virus. Entonces se contagia el vector, y este vector pone huevos, y esos huevos y esas larvas que van a eclosionar con el calor y con la lluvia, son las que están todas infectadas. Y una hembra pone 300 huevos, por ejemplo, que vamos a tener 300 mosquitos adultos. Entonces, ¿qué ha pasado? Había una presión epidemiológica regional y también en provincias vecinas. Tuvimos el primer caso un poco tarde en Tucumán, el 28 de febrero, con muchos casos, porque esto es un brote, y normalmente teníamos el pico entre la semana 14 y 16, hoy estamos en la semana 18 de vigilancia epidemiológica, esperemos, ahora está un poco más fresco, que tiene que decrecer, pero las medidas las tenemos que mantener todo el año para evitar estos brotes. Así como el coronavirus tiene un periodo de 15 días, el dengue, ¿qué tiempo lleva la enfermedad? Bien. Bueno, la enfermedad son 5 días de fiebre. Cuando nosotros tenemos síntomas, los síntomas son 5 días de fiebre, y la verdad que es muy molesto para el paciente. Dolor de cuerpo intenso, fiebre intensa, y 5 días con esos síntomas es realmente muy incapacitante para la persona, amén de que pueda ser alguna complicación hematológica, como disminuir las plaquetas o por ejemplo algún problema. Hay personas que tienen dolores abdominales, vómitos, eso es el mejor de los casos, y que no afecte y tenga una hemorragia, como sería un dengue grave, que antes se decía hemorrágico, ¿no? Pasan los 5 días. ¿Y en qué tiempo más necesita para darle el alta a ese paciente? Por lo menos necesito 7 a 10 días más. ¿Por qué? En total estamos hablando de 15 días. 15 días. Porque esa persona se siente bien, no tiene esos síntomas que tenía antes, y ¿dónde puede venir la complicación? Puede venir la complicación posterior a esos 5 días de fiebre. Entonces, a estas personas que tienen el diagnóstico de dengue, 15 días es que tienen que estar los días sintomáticos y otros días convalecientes en su casa, porque necesitamos que se recupere. La convalecencia del dengue es muy importante. Doctora, ¿qué tema más le preocupa a usted? ¿El coronavirus, el dengue? ¿Cuál es el problema que más las desvela en estos últimos tiempos, ya que viene trabajando muchísimo? Sí, mire, lo que más me preocupa es la concientización de nosotros, de las personas, para el cuidado de la salud.
existe lo que se llaman los determinantes de la salud, que es cuánto influye el entorno para enfermar nosotros. Y acá lo podemos ver muy claro. Estamos en cuarentena, nosotros en este momento, semana 18 epidemiológica, ya teníamos circulación de H1N1, de gripe A, ya teníamos bronquiolitis, la circulación de virus sincitial respiratorio. Hoy no lo estamos teniendo. Entonces, a mí lo que me preocupa, me gustaría que no desandemos el camino que andamos. Ese sería mi... ¿Y qué explicación tiene que hoy no tenemos bronquiolitis? Porque la gente está haciendo todas las medidas preventivas en su casa. En su casa no hay circulación de gente, no hay circulación viral. Ese es el dato más importante que nosotros podemos decir. Si nosotros comparamos todos los años anteriores con este año, ya en este momento teníamos los casos. Y mucho antes también. Claro, porque se acerca el frío. Sí, sí. Entonces... Pero miren cómo impacta todas las medidas preventivas y todo ese lavado de manos que insistimos, y todo eso cómo impacta en no tan solo el coronavirus, en todas las otras patologías que hoy ya teníamos nuestros hospitales con los consultorios de febriles que se llamaban antes, son consultorios de CIA, de salas de internación abreviada, consultorios de febriles, las enfermedades inespecíficas, digamos síndrome febril inespecífico, todo eso, nuestros consultorios ya en este momento estaban llenos. Entonces, me gustaría y me preocupa que no desandemos lo que andamos, lo que hemos andado, que lo que hemos aprendido nos quede para siempre, que nuestros hijos que han aprendido a lavarse las manos bien, ¿no? Le van a enseñar a sus generaciones futuras cómo se debe lavar realmente las manos, que nosotros lo aprendimos en grande, ¿no? Y cosas como esas que yo creo que de esta amenaza van a salir algunas fortalezas en este bendito país, en esta provincia. Y esto tiene que ver con que a los niños nuestros va a marcar esto, el antes y el después. Y los niños son nuestros mejores replicadores de las buenas prácticas. Doctora, y los chiquitos, los cuidados que hay que tener con los más pequeños, cuando uno tiene que salir a trabajar y tiene que volver a casa, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener? La verdad son los mismos cuidados, son las mismas recomendaciones. Lo que pasa es que la que somos mamá y salimos a trabajar, tenemos esa sensación de culpa de llegar a la casa y de poder decir, lo que más quiero lo puedo estar hoy contagiando, ¿no? Y bueno, yo creo que tomamos todas las medidas nosotros más que nadie cuando llegamos, los que estamos expuestos, digo, los que salimos, llegamos a la casa, ya sabemos que tenemos que poner algo con lavandina para poder dejar los zapatos, sacarnos la ropa, poner en una bolsa, la llave, el teléfono, todo, pasarle una toallita con alcohol, bañarnos y recién poder compartir con la familia. Los que salimos debemos hacer eso cuando entramos a casa, si queremos cuidar a nuestra familia. Y lo más importante, yo creo que es, hoy por hoy, la concientización que tiene la gente y también la preocupación. En eso tenemos que trabajar mucho porque esto también va a traer, como yo digo, una pandemia psicológica después, de salud mental, ¿no? Porque depende de las personalidades de las personas, pero hay personas que están muy angustiadas, hay personas que están con mucha fobia de todo esto, muy depresivas, y yo creo que de esto se sale entre todos, de esto se sale con los medios de comunicación que nos enseñan, con nosotros, los funcionarios, que es nuestra obligación, del lugar que a mí me toca, decir la verdad, porque yo algunas veces digo, ¿por qué no se cree que uno dice la verdad? ¿Por qué puede mentir caso? No nos hace bien a nadie mentir caso, no nos lleva a nada, al contrario, nos perjudica. Nosotros tenemos que decir todo lo que sabemos para que la gente pueda tomar todas las medidas en tiempo y forma. Nosotros también creemos que la gente con esta situación que ha generado tanta angustia, porque la angustia se genera por la incertidumbre, por el no saber lo que va a pasar. Porque si a uno le dicen, dentro de 2 meses va a pasar tal cosa, dentro de 30 días va a pasar, pero bueno, uno quiere como adelantarse y no puede con esto porque es algo nuevo, es algo inédito, algo que no pasó nunca. Entonces no podemos aventurar. Lo que sí podemos
y estamos seguros y convencidos que las medidas que se están tomando son las correctas, el momento que se están tomando son las correctas, y que las cosas que vamos haciendo son estudiadas minuciosamente y son hechas desde el punto de vista sanitario, de la vigilancia epidemiológica. No es porque se nos ocurra hacer una u otra cosa, ¿no? Sino es porque es lo que debemos hacer y debemos ir midiendo y teniendo en cuenta cuáles son los riesgos que corremos al hacer otra acción. Para terminar, ¿el barbijo vino a quedarse para siempre? Por este tiempo vino a quedarse, por ahora yo creo que sí, por todos estos meses, no podemos decir cuánto, pero todos estos meses a nosotros nos va a venir, es una barrera más de protección, es una cosa más que le ponemos, una barrera más al virus. Y la otra, la clase, ¿usted la ve inminente, lejana? No, por ahora no tenemos que pensar en volver a las escuelas, por ahora no. Tenemos que pasar todo el invierno, nosotros nos toca una etapa que siempre fue difícil, pero ahora nos toca con otro actor más. Así que tenemos que ir viendo y detallando una por una, haciendo un análisis muy, muy estricto de una por una de las actividades, cómo, cuándo, dónde y qué liberaron. Hemos visto países que han flexibilizado algunas cosas y tuvieron que volver atrás porque se escapó la epidemia. Así que bueno, nosotros trabajando para que podamos salir de esto lo más indemne posible, como dice el gobernador, para que Dios quiera que no usemos todas las cosas que estamos haciendo y que hemos hecho, y que esto pase, va a pasar, y con la responsabilidad de todos nos va a ir bien. Así que a cuidarnos, a hacer caso, a aislarnos, a poder hacer todas estas de las recomendaciones, no tan solo decirlas, sino hacerlas en casa, en el trabajo, en donde me toque, a cuidar y enseñar a nuestros niños de estas medidas, que ellos van a ser los que dentro de muchos años le cuenten a sus hijos, a sus nietos, que han pasado una pandemia y que ha sido muy difícil. Así que bueno, yo espero que todos tomemos conciencia de esto y que nos ayudemos entre todos. Yo y con todo el equipo de salud les puedo asegurar, hacemos todo lo mejor día a día, minuto a minuto, y no vamos a descansar hasta poder decir hemos salido de esto. Gracias, le agradezco muchísimo. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.